Buenas tardes, séptimo básico, y voy a realizar el video explicativo de la guía número 11 de lenguaje y literatura. Esta consta de 12 puntos totales. El objetivo de aprendizaje es comprender y analizar textos literarios. Las habilidades de aprendizaje son analizar, evaluar, leer y comprender. Instrucciones: lee atentamente y responde. También quiero recordarles que vamos a continuar este día jueves con las presentaciones para que lo tengan en cuenta. En este caso revisaremos el cuento del gran autor y escritor uruguayo Horacio de Quiroga, que es un gran cuentista. Y en particular en nuestro texto, en nuestra guía, es el almohadón de plumas. Para esto recuerden que ustedes tienen que aplicar las estrategias de comprensión de lectura que se aplican antes de la lectura, durante y después. Ideas, marcar las ideas principales, los personajes, las palabras que no conozcan ustedes, buscarlas en el diccionario de español para que esto no dificulte la comprensión del cuento. Y si no comprenden cómo es el cuento, a qué apunta, cuál es la finalidad del cuento, relean el cuento, no una vez, 2 veces, hasta 3 veces. Lo importante es que comprendan lo que están leyendo. Entonces, cuando tenemos este cuento que es relativamente extenso, no tanto, pero sí relativamente extenso, es fundamental que se apliquen las estrategias de comprensión de lectura, porque logran identificar los personajes, la idea principal, las ideas secundarias, quiénes son los personajes, qué características poseen, cuáles son sus acciones. Por eso es fundamental aplicarla. Bueno, finalizando la lectura, vamos con nuestras preguntas. Dice así: ¿cuál es la idea principal del cuento? Ya les mencioné lo que tienen que desarrollar, ir marcando, anotando qué es lo importante, de qué habla el cuento, qué me está hablando el cuento, qué me transmite el cuento, quiénes son los protagonistas del cuento. Recuerden que para responder esto tienen que identificar estos personajes que son fundamentales dentro del cuento y que todas las acciones giran en torno a estos 2 personajes. Ya les mencioné una clave, son 2 personajes fundamentales en este cuento. Después la pregunta número 3 dice: ¿qué infieres a partir del título del cuento? ¿Qué logras concluir a partir del título de este cuento, cierto? En la pregunta número 4 dice así: ¿qué mundo narrativo está presente en el cuento? Para esto ustedes tienen que ir a su cuaderno de lenguaje y repasar cuáles eran los mundos narrativos que se encontraban. Recuerden que son el maravilloso, el fantástico, el mítico, el legendario, el cotidiano, el onírico, el realista. Así que es fundamental que lo revisen en su cuaderno de lenguaje, cuáles son los mundos narrativos, y además porque lo hemos estado revisando constantemente en nuestras clases, ¿cierto? La pregunta número 5 dice así: ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es tu opinión, cierto? ¿Cuál es tu opinión del cuento? ¿Qué es lo que piensas tú cuando terminaste esta lectura tan apasionante como lo es el almohadón de plumas de este escritor Horacio de Quiroga, cierto? ¿Qué pensaste al momento de finalizar con esta lectura? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este cuento? Y la pregunta número 6 dice así: ¿qué tipo de narrador está presente en el cuento? Recuerden, niñitos, que los narradores se clasifican en 2. Son los heterodiegéticos y los homodiegéticos. Los heterodiegéticos son los que están fuera de la historia y se subdividen en 2. Y los homodiegéticos son aquellos que están dentro de la historia y se subdividen en 3. Recuerden aquello que les estoy mencionando.
Bueno, niños, aquí finaliza el video explicativo de nuestra guía número 11 de lenguaje, así que nos vemos en las clases, espero que se encuentren bien. Recuerden que este jueves continuamos con las presentaciones. Un abrazo enorme y me despido.